Hola, bienvenidos y saludos a todos y muchas gracias a ti por ver este video de la Iglesia Bautista para los Sordos en Mérida, Yucatán. Todo el mes de junio estamos aprendiendo lo que sabemos que es cierto sobre la Biblia. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias a ti por la Biblia y guíanos en ese estudio y ayúdanos a entender más de tu palabra y por eso entender más de ti. Bendice cada uno. Dame sabiduría para predicar tu palabra. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Podemos aprender tan mucho de la Biblia, pero este mes no estudiemos las personas en la Biblia. No estudiemos lo que hicieron las personas en la Biblia. No. Esto es un estudio sobre la Biblia. Entonces aprenderemos qué es la Biblia. ¿Cómo obtuvimos la Biblia? ¿Por qué es necesaria la Biblia? ¿Y cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Hemos respondido a la pregunta, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra escrita completa de Dios. En la Biblia, Dios nos explica quién Él es, de que es el Dios todopoderoso de la Biblia. En la Biblia, Dios nos explica lo que Dios ha hecho en pasado, hoy y en el futuro. Y en la Biblia, Dios nos explica lo que Dios quiere que nosotros hacemos. Eso es muy importante saber. Igualmente, importante es la respuesta a la pregunta, ¿cómo obtuvimos la Biblia? Pensar ¿de dónde vino la Biblia? La Biblia, que es la palabra escrita de Dios, es la verdad de Dios, que Dios quiere que sabemos. La Biblia tiene solo un autor, quien es Dios mismo. Tenemos la Biblia por la revelación de Dios, porque Dios reveló
su verdad a nosotros. Pensar de cómo nos llegó la Biblia. Dios comunicó a 40 hombres diferentes sus verdades que nadie conoció antes. Verdades que los hombres no supieran de otro modo sin que Dios mismo les dijera. Los 40 autores humanos escribieron exactamente lo que Dios quiere que escribieran. Y por esto tenemos la perfecta, santa palabra de Dios, la Biblia. Tenemos la Biblia por la inspiración de Dios, porque los hombres fueron guiados a escribir las palabras que Dios habló. Pero también la Biblia nos llegó por la preservación de Dios, porque Dios protegido la Biblia para que cada generación de hombre por más que 3.500 años pudiera tener la verdad de Dios. Ahorita continuamos con la pregunta: ¿por qué necesitamos la Biblia? Salmos 19, versículos 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Podemos entender que Dios es por el mirar todos los milagros y maravillas que vemos en el firmamento y todo lo que hay en la tierra. Mirando los mares y montañas, mirando las estrellas y el sol, podemos ver a Dios y la sabiduría de su creación. Toda la creación de Dios declara que sea el verdadero Dios viviente.
Pero el mensaje del Evangelio, la vida de Jesucristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. El Evangelio de Cristo nos da el don de la salvación. El Evangelio de Cristo que nos salva del castigo por nuestro pecado. El Evangelio de Cristo se encuentra solo en la Biblia. Eso. Necesitamos la Biblia porque nos dice cómo Dios puede salvarnos del castigo del pecado. Y después de aceptar el regalo de la salvación de Dios, el Padre, por medio de la fe en Jesucristo, necesitamos la Biblia para mantener nuestra fe fuerte y vivir cerca de Dios, sirviéndole con nuestras vidas. Necesitamos la Biblia porque la Biblia nos guía más cerca a Dios y más lejos del pecado. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Si la Biblia es la palabra de Dios, cambia todo. La forma en que vemos la vida cambia. La forma en que vivimos la vida cambia. Y las elecciones que hacemos cambian. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia es verdadera y el no seguir la Biblia ni obedecer la Biblia y que no confiar en la Biblia, esto traerá dolor y sufrir eterno. Rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo. La verdad de que Dios nos dio la Biblia es una prueba que muestra de su amor por nosotros. La Biblia contiene todo lo que el hombre necesita saber acerca de Dios para tener una
amistad correcta con Él. Si la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, entonces es la autoridad final para la fe, adoración y el servir. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia explica la vida y la muerte y nos da una comprensión clara de lo que es bueno y lo que es malo. La unidad de la Biblia es una de las primeras pruebas de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Aunque es cierto, son 66 libros en la Biblia, escritos en diferentes lugares, en 3 idiomas diferentes, durante un tiempo de casi 1500 años, por más de 40 escritores que vinieron de muchas maneras de la vida. La Biblia sigue siendo un libro unificado desde el principio al terminar. Otra prueba de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios es todas las profecías en la Biblia que ha sido cumplido. Hay más de 300 profecías sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento. Aunque todavía esperamos el regreso de Cristo en las nubes,
todas las profecías sobre dónde nacería, sobre su familia, también cómo moriría Jesús y que resucitaría. Todos se han sido cumplidos. La única manera de explicar las profecías cumplidas en la Biblia es que la Biblia es la palabra de Dios. Los lugares antiguos que han sido descubridos y los escritos históricos encontrados demuestran que la Biblia es verdadera. Por todas las pruebas, podemos declarar que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene todo lo que el hombre necesita saber sobre Dios para tener una amistad correcta con Él. Por lo tanto, para que el mensaje del Evangelio sea proclamado, las doctrinas y verdaderas de la palabra de Dios deben ser leído, estudiado y proclamado. Cristiano, lea tu Biblia cada día para aprender más de Dios y para que explicar a otros cómo ellos pueden ser salvados. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias a ti por la salvación que tenemos, porque tenemos la Biblia. Gracias por la Biblia. Ayúdanos a aprender la Biblia, memorizar la Biblia, para que podamos explicar a otros de nuestro Salvador Jesucristo. Guíanos, Padre. Y si hay uno que no conoce a Jesucristo como su Salvador, por favor, guía a esa persona a la salvación por fe en Jesucristo. Bendícenos, Padre. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Si tú no tienes la salvación, tú puedes ser salvado hoy. Por favor, ver nuestro video de cómo ser salvo.